Pues bien, literalmente nada más termino de subir el video bueno, acerca de Elliot Anderson. No solo finalmente, y ahora sí de forma oficial, Manchester City ha anunciado el fichaje, por así decirlo, de Enzo Maresca como nuevo entrenador de Manchester City por los próximos 3 años, sino que también han salido rumores y también se ha concretado un fichajito y que lo han mandado a sesión. Eso y mucho más vamos a hablar en este video. Más que nada porque, bueno, como decía en el video anterior, bueno, no en el video anterior, pero sí básicamente como hace un par de videos atrás, más específicamente lo que respecta a fichajes y rumores vaya, de lo que sondean este mercado de verano. Bueno, rumores van y vienen. Algunos con más lógica que otros y otros directamente medio fantasiosos, ¿no? Y en este caso obviamente hay que hacer relación con el Manchester City. Y pues bien, todavía estamos en época mundialista, ya entramos en el mes de julio, mes en el cual ya, bueno, digamos que por lo general este tiende a ser como el mes de vacaciones de los futbolistas, pero también, bueno, en este caso particular el último mes de mundial, así que bueno, chiquillos, disfruten de lo que quede, de lo que queda de este mundial que bueno, por lo menos se va a prolongar un poquito más, teniendo en cuenta que ahora hay 16 de final, después cuartos y octavos hasta, o sea, octavos y cuartos, perdón, hacia la final. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Aún estando en plena época mundialista, se han concretado ya ciertos fichajes, como por ejemplo del delantero, el actual 9 de Marruecos, Saibari, al Bayern Múnich. Me enteré, por ejemplo, hace un par de, bueno, al momento que estoy grabando esto, hace un par de minutos que Iñaki Peña, el eterno portero suplente del Barcelona, lo fichó el Panathinaikos de Grecia. También me enteré que rescindió contrato, bueno, no rescindió contrato, pero sí se le acababa contrato Luka Modric y podría estar así todo el rato. Pero en esta ocasión, por ejemplo, hace unas horas más que nada atrás. Bueno, para empezar, contexto. Digamos que Manchester City hace, bueno, más que Manchester City en sí, digamos que la entidad del City Group, más que nada, tiende a hacer ciertos fichajes de ciertas jóvenes promesas, ¿no? O más que jóvenes promesas de X jugadores, más que nada, en la mayoría de sus casos, la verdad, más que nada comprarlos y luego revenderlos a un precio mayor. Y ustedes dirán, David, ¿qué me estás diciendo? ¿De qué me estás hablando? Pues muy simple, hace un par de horas, bueno, creo que hace un par de días en realidad, Manchester City se hizo con los servicios de un joven talento francés llamado Matthijs de Turbet, que a decir verdad, honestamente no conocía absolutamente nada de este jugador, la verdad. Solo sé que es un jugador de origen francés que estaba jugando la verdad no sé en qué club estaba, para que se haga una idea, de verdad no tenía ni jodida idea de qué club jugaba, solo me enteré, bueno, en realidad gracias a Fabrizio Romano, pero también a ciertas fuentes confiables que yo personalmente elijo creer en relación a este tema, que este muchacho había sido fichado más que nada, no tanto por el Manchester City, sino en sí por el City Group, a decir verdad. Esto lo digo por el tema, bueno, lo que pasó con Savinho, Claudio Echeverri. Bueno, Julián Álvarez te podría decir que también, pero Julián Álvarez sí que lo fichó directamente el propio Manchester City, por así decirlo. Pero aún así, el tema en cuestión es bastante chistoso, sí, porque Manchester City o City Group, bueno, en este caso Manchester City propiamente tal, porque digamos que es como el club ente o el club, por así decirlo, líder de esta agrupación, ficha a Matais y literalmente a las horas después lo manda a préstamo al Mónaco. Cuestión aquí es que mire, no lo voy a negar, este es como, bueno, en esto ni siquiera es como, por así decirlo, rumor, directamente es algo que, por lo que tengo, o sea, por lo que veo ya es 100% confirmado, pero a mí me llama la atención una cosa, voy a ser honesto, es una joven promesa francesa que sí, ya bacán, pero adivinen por cuánto aproximadamente se ha pagado por este muñeco. 25 millones de euros. O sea, estamos hablando de un jugador que, de verdad, honestamente, no lo conocía, de verdad lo digo así, sin ánimo de ofender, que no lo conocían, y aún así 25 millones por alguien así, no sé, se me hace como,
Obviamente es una apuesta, obviamente, porque estamos hablando de una joven promesa francesa, pero que a decir verdad, no sé si estarán de acuerdo conmigo, como que este fichaje, entre comillas, barra sesión, no sé la verdad qué opinar, honestamente. Igualmente lo tengo que hacer énfasis porque de todas formas es un fichaje que está relacionado con nosotros, pero digámosla firme, nadie lo conoce. Pero aún así, obviamente esperemos que cuando vuelva de sesión en el Mónaco, que por lo que estuve leyendo, más encima no va a ser cualquier sesión, sino que va a ser una sesión que va a ser bastante prolongada o que en sí Mónaco tiene la opción de prolongarla hasta el año 2028. O sea, es como, viejo, están fichando un jugador que muy probablemente no lo veamos hasta dentro de 2 años o yo creo que directamente nunca. Pero aún así, obviamente esperemos que le vaya bien y que, quién sabe, quizás en Mónaco la rompa y Manchester City se fije en él. Y ahora pasamos con, ahora sí, rumores, pero rumores de los buenos, ¿no? De estos rumores que uno dice, esto perfectamente o se puede hacer realidad o directamente nos hemos vuelto locos. Y es que como sabrán, y como había dicho anteriormente, Enzo Maresca finalmente fue presentado como nuevo entrenador del Manchester City, cosa la cual, de mí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ya era hora, ¿no? Tipo, se estaban tardando bastante. No, pero principalmente, y bueno, de todas formas, esto se me olvidó decir en el video anterior. Bueno, más que nada porque el video se trataba más que nada de Elliot Anderson, así que es como, ok, también bien Maresca, pero bueno, digamos que el video se trataba del jugador inglés. Pero la cosa es que Elliot, o sea, perdón, Enzo Maresca llegó al Manchester City y prácticamente, hoy no sé, prácticamente. Digamos que su llegada fue bastante tardía, más que nada porque tenía que solucionar ciertos temas legales con el Chelsea. Porque para los que no saben, Enzo Maresca, si bien a comienzo de este año dejó de ser entrenador del Chelsea, de todas formas el Chelsea todavía le pagaba a Enzo Maresca, obviamente, su sueldo de entrenador. Porque en resumen, básicamente como que sí se deslindó de ser entrenador del Chelsea, pero que aún así como que aún formaba parte de... Básicamente todavía sigue siendo como trabajador del Chelsea, una cosa así. El tema y vamos a hablar. Y el asunto de cuestión es que básicamente Manchester City para, por así decirlo, hacerse con los servicios al 100% de Enzo Maresca, le tuvo que pagar una comisión al Chelsea de unos 17 millones de euros. Haciendo, o sea, transformándose así Enzo Maresca como uno de los entrenadores más caros a los cuales un club tuvo que pagar, por así decirlo, como su, sus comisiones, ¿no? Cosa la cual, la verdad, es como un poco llamativo, la verdad, sinceramente. Como que no sé si esto es bueno o es malo, en el sentido de que tu próximo entrenador haya llegado un poco con polémica. Bueno, inclusive el mismo Enzo Maresca en sus redes sociales dio a entender de que vaya, obviamente, digamos que básicamente dijo, sí, yo trabajaba para el Chelsea y todo, pero que de todas formas me quería unir al Manchester City porque es un club que yo ya había estado previamente, que tengo muy buenas relaciones con dicho club, pero que básicamente lamentaba que su salida haya provocado un pequeño terremoto en la institución londinense, pero bueno, de todas formas y quitando ello, bueno, a lo que nos compete, ¿no? Como llegó en su Maresca, obviamente Maresca tiene recuerdos muy frescos de lo que fue su pasado, por así decirlo, en el Chelsea. Y ustedes dirán, ok, ¿y por qué dices esto? Muy simple, porque uno de los rumores, y más encima rumor que junto con el otro fichaje que voy a decir después de este, digamos que es muy, muy sonado, digamos que ha llamado bastante la atención. Y sí, damas y caballeros. Malo Gusto, lateral del Chelsea, ha llamado bastante la atención el Manchester City. Uf. Disculpen. Y ustedes dirán, ya no es mal fichaje, teniendo en cuenta sobre todo que para la posición en la que juega Malo Gusto viene perfecto, teniendo en cuenta que Mateo Núñez obviamente es nuestro lateral derecho indiscutible, pero que igual le hace falta un suplente digno porque, seamos sinceros, Mateo Núñez la temporada pasada jugó prácticamente sin competencia porque obviamente Rico Lewis no te iba a dar la talla y Husanov podía jugar de lateral derecho, pero a ver, era como un poco a sacrificarlo, ¿no? En esa zona. Y en ese sentido, muchos ustedes me dirán, ya David, no es mal fichaje, si es que se llega a concretar. ¿Cuál es el problema acá?
Uno bastante simple. Adivinen por cuánto el Chelsea ha tasado Malo Gusto. ¿A qué no adivinan? ¿Ya? ¿Adivinaron? Pues bien, de verdad, agárrense de sus sillas o de su cama, bueno, no sé de dónde estén viendo de este video, o agárrense del water si es que están haciendo el uno del 2, pero el Chelsea, y no es mentira lo que estoy diciendo, el Chelsea ha tasado a Malo Gusto en 70, entre 70 y 75 millones de euros. O sea, ¿qué quiere decir? Que bajo esta lógica, eh, tú me estás diciendo que Malo Gusto, por ejemplo, es más caro que, por ejemplo, actualmente Rodri, es más caro que, yo qué sé, Nico Riley, es más caro que Josh Cobar. ¿Me entienden? ¿A dónde voy? Obviamente, si hablan por mí, si hablamos meramente por cubrir una posición, la verdad es que a mí el fichaje de Malo Gusto, yo con malos ojos no lo veo. Inclusive Malo Gusto me atrevería a decir que hasta en cierto apartado técnico es un poquito superior a Mateus Nunes, ya que en el Chelsea, precisamente en el Chelsea de Enzo Maresca, Malo Gusto desempeñaba un poco como la función de Nico Riley, ¿no? Es decir, el típico lateral que obviamente sabía jugar o lateralizar jugadas con los compañeros en el medio campo, pero cuanto más ofensivo eran las jugadas, o sea, cuanto más ofensivo era, perdón, la formación, Nico, o sea, perdón, Malo Gusto podía desempeñarse hasta como básicamente un volante por derecha, básicamente, bueno, a insistir, cumpliendo la misma exacta función que Nico Riley. Pero aquí, ¿cuál es el problema con malo gusto? En sí, el jugador no es el problema es el club, el cual lo ha tasado para mí, y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, bajo un precio que a mí se me hace absurdísimo. O sea, sí, obviamente, yo estoy a favor de que yo qué sé, si un club rival te quiere comprar un jugador tuyo, yo estoy de acuerdo que, a ver, es como, yo qué sé, ponte tú, Manchester City quiere comprar un jugador a Liverpool. Yo si fuera Liverpool sería como, ah, mira, Manchester City, quieres, yo qué sé, ponte tú, a Mohamed Salah, ok, mira, te lo voy a dejar. Pero si no pagas 150 millones por Salah, no es todo tuyo, si no, obviamente ándate al carajo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿cuál es el problema? Que yo estoy de acuerdo en que, yo qué sé, los clubes brinden a sus jugadores, pero a sus mejores jugadores, honestamente. Y Malo Gusto, sí, a ver, es un buen jugador para el Chelsea, pero, a ver, hermano, es poco serio tasar en 70 o 70, bueno, casi 80 millones de euros a un jugador que más encima, si es que Manchester City de verdad se llega a interesar en Malo Gusto, más encima el nombre como que no le acompaña. Más encima, básicamente para ser suplente. Es como, viejo, pagar 70 o 80 millones por un jugador que muy seguramente se la vaya a pasar más en banca que otra cosa. Lo siento, pero a mí se me hace un despilfarro de dinero monumental. Es como se diría aquí en mi país, echar la plata a la basura, básicamente. Es como, sería más bien como pagar un capricho. Y mira que ya de por sí Manchester City ya se ha gastado una buena pasta, o sea, un buen dineral en Elliot Anderson. Y es como viejo. O sea, sí, ok, el Manchester City pagó más de 100 millones, pero fue por un jugador que sí, por así decirlo, Manchester City sí se esforzó mucho en intentar traerlo. Y que en el largo plazo sí que servirá bastante. Y bueno, obviamente porque sí va a ser titular, ¿no? Quiero decir, tampoco voy a justificar que Elliot Anderson vale 100 millones, para nada. Para mí, y de hecho en el video anterior lo dije, para mí Elliot Anderson no vale 100 millones ni jodiendo. Pero bueno, ingleses, solo diré esa palabra. Ingleses. Y cuando un jugador es inglés, vaya que se paga caro, ¿no? Precisamente el mismo Manchester City, ¿no? Pagando a Jack Grealish. Bueno, aunque digamos que Jack Grealish fue más que nada porque la pagaron la cláusula, pero aún así, mira tú, ¿eh? Jack Grealish costó más de 100 millones cuando ¿quién en su vida va a creer que seriamente Jack Grealish o sea, costó en su momento 100 millones de euros, ¿no? Ni siquiera en su mejor momento. Pero bueno, digamos que en resumen, un rumor que si hablamos meramente por posición, la verdad es que mal fichaje no es. Pero, ¿cuál es el problema? Precisamente el precio que los del Chelsea se recontragilaron en colocar.
Y por último, vamos por el último gran rumor que ha sonado para el Manchester City y que de hecho el propio Fabrizio Romano y Telegram ya han dicho que Manchester City, bueno, este jugador en particular está siendo sondeado por varios clubes, pero que digamos que Manchester City es como, podemos decir, el mismo Fabrizio Romano y Telegram lo han descrito así. Manchester City es como, entre todos los clubes que quieren a este muchacho, el más interesado y el que de verdad quiere llegar a un acuerdo. Y estoy hablando de la joven promesa marroquí de apenas 18 años, Ayoub Boadi, y de hecho un jugador que básicamente se ha hecho popular porque en este mundial se ha visto el talento que tiene este muchacho que actualmente juega en el Lille de Francia. Y la verdad, yo que he visto partidos del mundial y también, bueno, más específicamente partidos de Marruecos, la verdad, un jugador bastante interesante, es un típico volante mixto, o sea, un volante mixto, un media punta que tiende a jugar más de 10 que de otra cosa, pero también puede jugar de 8 que la verdad tiene muy buen control de balón, sabe, tiene una buena visión, sabe dar los pases bastante finos en el último tercio de la cancha, pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que este también tiene como el pequeño problema que con malo gusto. En sí, no es mal fichaje para lo que en sí Manchester City, igual creo yo que no le vendría mal reforzar, que vendría siendo el medio campo. Pero, ¿cuál es el problema? Que, bueno, en teoría, Lille no dejaría ir a esta joven promesa por menos de 80 millones. O sea, inclusive más caro que Malo Gusto. Pero digamos que aquí se justifica dentro de todo porque al ser joven y encima una joven promesa que de verdad tiene muy buena, bastante buena proyección, como que uno llega a entender el precio que le están poniendo. Obviamente, por este muñeco ni jodiéndole, o sea, si fuera City ni jodiendo pagó 80 millones, pero estamos hablando de un mercado actual en el cual prácticamente ya están pagando hasta casi 30 millones de euros por cualquier joven que le sepa jugar, que le sepa jugar bien a la pelota, ¿no? Y si sobre todo tiene menos de 19, o sea, menos de 20, 19 años, es como más caro es aún, ¿no? Bueno, lamentablemente así es el mercado actual. Evidente no los vale, pero bueno. Maldito Neymar, ¿no? Y que se le ocurre fichar por el PSG por más de 200 millones. Aún así, digamos que aquí personalmente veo una incógnita precisamente con bueno, digamos que fichaje, este rumor bastante sondeado y que ya, bueno, dos medios al menos que yo los considero oficiales o de mucha confianza han medio que dicho, ok, Manchester City está súper interesado. Lo que pasa es que encuentro yo que sobre todo para la posición que juega, sí, es volante, pero honestamente, ¿creen que necesitamos un 10, otro 10 o otro 8? Porque para eso tenemos a Ryan Cherky, para eso tenemos también a Rodri. Bueno, Rodri obviamente no va a jugar de media punta, pero bueno, igual se puede desempeñar. A Nico González, a Tijani Reinders, que bueno, bueno, también he visto por ahí que Reinders también tiene como, por así decirlo, su... Ahora mismo como que su estancia en el City está siendo bastante dudosa, ya que algunos dicen que se va a ir, que más específicamente se quiere ir a España, al Atlético de Madrid, que hombre, con todo respeto, si se va al Atlético de Madrid, por favor que no se haga la gran Julián Álvarez, que sí, obviamente va a ser recontra titular, pero si la idea es ganar títulos, la verdad es que en el Atlético de Madrid no es como que sea el mejor club, la verdad, pero aún así... Y esto no es por ningunear al Atlético de Madrid ni nada, es como, a ver, yo estoy siendo objetivo, obviamente en España, seamos honestos, los únicos dos clubes que dominan son solamente el Real Madrid y Barcelona. En ese sentido, Bernardo Silva lo hizo bastante bien, es fichar por el club merengue, pero aún así, no sé. Y más encima sería como un poco desperdicio, ¿no? Porque acá tengo que hablar, digamos, hablar el tema de los fichajes de jóvenes promesas que ha hecho Manchester City y que en algunas ocasiones no ha salido bien. Ahora mismo te diría que, por ejemplo, y que de hecho juega en su misma posición, Claudio Echeverri, joven argentino, promesa, digamos que ahora mismo... ¿Para qué va a andar con cosas? La verdad es que Manchester City lo ha destruido un poco, ¿no? En el sentido, ¿para qué fichar a alguien que, no digo, no estoy diciendo necesariamente que con Boadi, si es que el Manchester City lo llega a fichar, vaya a suceder lo mismo que con Claudio Echeverry, pero
¿para qué hacer esa clase de operaciones en las cuales uno, en esta ocasión particular, como que sí te estás arriesgando bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, con malo gusto, sería como un hipotético fichaje que dentro de lo que cabe es de rendimiento inmediato, porque malo gusto tiene experiencia, sabe lo que es jugar en club grande, ¿entienden? En cambio, con Boadi, sí, está jugando el Lille de Francia y todo, pero... Y que de hecho, como dato no menor, es marroquí y todo, pero hizo todas sus categorías inferiores en selecciones juveniles francesas. Así que es como el loco, por así decirlo, está futbolísticamente bastante europeizado, ¿no? Por así decirlo. Y sin que suene clasista o racista de mi parte, que no se malentienda. Pero a mí personalmente, si hablan por mí, me parece un fichaje interesante, pero honestamente no te sabría decir si realmente es lo que Manchester City necesita actualmente. Porque sí, van a decir, pero David, dijiste que a Manchester City le hace falta volantes. Sí, pero volantes tipo un 8 yo que sé, un reemplazo. En este caso sí te diría un reemplazo de Rodri, un mixto. Pero dos cosas. Uno, tenemos ya a Elliot Anderson. Y segundo, tenemos a Nico González, a Reinders. Es como, ahí estamos bien cubiertos. ¿Por qué traer otro 10? En ese sentido, tenemos a Ryan Cherky. Es como, no sé, honestamente. Y más encima conociendo a Manchester City va a ser el típico fichaje que, bueno, como con el que lo acaban de hacer con el primer, por así decirlo, bueno, ni siquiera de fichaje, o sea, rumores, directamente fichaje de Matais, que básicamente lo ficharon y terminaron mandando seguido al Mónaco. Algo me dice que Manchester City haría lo mismo con él. Y no sé, a mí personalmente no me parece mal fichaje, más avalando, perdón, por el futuro del club, obviamente, porque estamos hablando de un chico que tiene 18 años, o sea, tiene mucha carrera por delante, pero honestamente, y lo digo así, no sé qué opinarán ustedes, me lo pueden escribir en la caja de comentarios, pero honestamente no sé qué tanto le serviría al Manchester City actualmente. Y pues bien, por ahora estos han sido los rumores que, bueno, obviamente en relación al Manchester City han circulado en el mercado. Si tendría que sacar una conclusión general, te diría, por ejemplo, con malo gusto, la verdad no me desagrada un hipotético fichaje del lateral francés. ¿Cuál es el problema? Que ni en pedo si fuera Manchester City, ni en pedo te pago 70 o casi 80 millones por un lateral que más encima va a ser más suplente que otra cosa. Sería como mira, si yo voy a gastar 80 millones para un jugador serio, para un jugador que sí lo voy a utilizar de titular, no para un jugador que de antemano, y yo creo que el mismo jugador sabe que de antemano no va a ser del todo garantía de que vaya a ser titular. Capaz en una de esas, yo que sé, le termina ganando el puesto a Mateo Núñez, pero honestamente lo veo complicado. No difícil, pero complicado. Y respecto de a Joe Wadi, a mí en sí no me parece más fichaje en términos de proyección. No es mal fichaje, pero volvemos a lo mismo con malo gusto. Lille no lo va a dejar salir por menos de 80 millones. Que lo llego a entender porque es un jugador joven y encima joven promesa de verdad, tipo, estamos hablando de estas jóvenes promesas que tienen mucha proyección. Pero también precisamente por eso, por ser una joven promesa y que Manchester City ha tenido estas prácticas de fichar a jóvenes promesas y que algunas han salido horribles. Por ejemplo, ahora, de una les digo, te diría que actualmente ¿cómo se llama? Que Claudio Echeverri, por ejemplo, no digo que ha sido un fracaso, pero por ahora su paso en el City ha sido un fiasco, la verdad. Y me da pena porque, porque Claudio Echeverri, a mí me parece un gran jugador, uno bastante interesante, pero ya como que siento yo que la verdad veo más a Claudio Echeverri más afuera del City que de otra cosa. Y yo no quiero que vuelva a pasar lo mismo en este caso con a Joe Wadi, que sinceramente, y sobre todo viendo, bueno, yo que he visto partidos de Marruecos, me parece un muy buen jugador. Y no sé si valdría la pena fichar a un jugador que encima lo más seguro es que el City lo mande cedido y quién te dice que yo que sé, regrese o le quede, bueno, obviamente le quede muy grande la camiseta o directamente no se termina acostumbrando. Pero en resumen, no es mal fichaje. Bueno, en realidad ninguno de estos rumores será malo fichaje para el City. Pero digamos que estos dos en particular, digamos que tienen una cosa en común, el precio más que nada.
A uno se le entiende por ser joven y el otro directamente porque como viejo, yo creo que ni siquiera un club serio como yo que sé, el Barcelona te pagaría 70 millones por malo gusto, ¿no? Pero bueno, y ahora sí, damas y caballeros, este vendría siendo por ahora de lo que llevamos en este mes de julio que está recién iniciando, digamos, los rumores barra fichajes, por así decirlo, que Manchester City lleva en este momento. Por ahora, a falta de confirmación, Elliot Anderson es como el único fichaje ya que solamente falta que Manchester City lo publique y ya está, junto con Enzo Maresca. Y bueno, obviamente que este mercado siga, porque a mí no sé si a ustedes les pasa, a mí me encanta mucho el mercado de fichajes, porque es como un mundo distinto. Uno nunca se espera a qué jugadores llegan a un nuevo club o qué rumores se sacan literalmente del montón y yo qué sé, ponte tú. Gonzalo Ignacio al Manchester City, o yo qué sé, Eder Militao al Manchester City, o la clásica de todos los años, Vinicius Junior al Manchester City. Lo típico, ¿no? Pero bueno, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y sobre todo escribirle en la caja de comentarios qué opinan ustedes de estos fichajes, más precisamente de Malo Gusto y de Ayoub Wadi, o Wadi, como lo quieran llamar. ¿Creen que aportaría mucho al Manchester City? Ustedes, si fuesen el City o algún otro club, estarían, sobre todo en el caso de Malo Gusto, estarían dispuestos a pagar más de 70 u 80 millones de euros por Malo Gusto? Y también estarían dispuestos a pagar más de 80 millones por esta joven promesa marroquí Wadi. No sé, eso y mucho más me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios que en este canal se encuentra habilitado. Y pues bien, sin nada más que decir, espero todos y todas tengan una excelente tarde, día o noche. Chao, chao.